Hola, estimado estudiante. Te encuentras en un podcast más de Maestro en Casa. Nos encontramos en el área de Ciencia y Tecnología y para esta semana tenemos la experiencia 2 de cuarto de secundaria. Tenemos la actividad 5, que lleva por título Explicamos la importancia de la biodiversidad para un futuro emprendimiento. Muy bien, sin nada más que decir, comencemos. Muy bien, estimados estudiantes, la actividad número 5, el recurso número 2, lleva por título ¿Qué es la diversidad biológica y por qué es importante para el Perú? En el cual veremos los siguientes puntos. El Perú, país megadiverso, diversidad genética, diversidad de especies y por último, diversidad de ecosistemas. A eso agregaremos diversidad cultural, diversidad y responsabilidad. Muy bien, iniciamos con ¿qué es la diversidad biológica y por qué es importante para el Perú? El término diversidad biológica comprende toda la variabilidad de genes, especies y ecosistemas, así como los procesos ecológicos de los cuales depende toda forma de vida en la Tierra. Sin embargo, este concepto es aún poco conocido por los gobernantes y algunos sectores de la sociedad peruana, especialmente por los gobernantes. Bueno, continuamos. Los científicos han estado alertando sobre la amenaza que se cierne sobre las especies y ecosistemas debido a los efectos adversos de los impactos humanos sobre la diversidad biológica, aumentando en forma acelerada el proceso de erosión y deterioro, y amenaza de manera impredecible la base misma del desarrollo sostenible. Su conservación es uno de los más serios desafíos que hoy enfrenta la humanidad, y repito, su conservación es uno de los más serios desafíos que hoy enfrenta la humanidad. El Perú es conocido en el mundo como uno de los 10 países megadiversos por su rica diversidad biológica, en ecosistemas, en especies, recursos genéticos y diversidad cultural. Esta riqueza biológica y cultural es nuestra ventaja comparativa estratégica para el desarrollo económico y social de los peruanos. Ojo en ello. ¿Ok? Vuelvo a repetir, esta riqueza que el Perú posee, esta riqueza biológica cultural de nuestra ventaja, esta riqueza biológica y cultural es nuestra ventaja comparativa estratégica para el desarrollo económico y social de los peruanos, siendo prioritaria la socialización de su importancia, la que debe servir de base para la toma de decisiones de los gobernantes, por favor, instituciones del Estado y líderes de la comunidad local y pueblos indígenas. Vemos el primer punto. El Perú, país megadiverso. Por diversidad biológica se entiende la variedad de los organismos vivos de cualquier fuente, incluidos los ecosistemas terrestres y acuáticos, y los complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y los ecosistemas. La diversidad biológica incluye 3 niveles o categorías jerárquicas. Ojo ahí, la genética, la de especies y por último tenemos la de ecosistemas. Actualmente, la diversidad biológica del Perú es uno de los principales pilares de la economía nacional. El 99% de la pesquería depende de los recursos hidrobiológicos. Seguimos, el 65% de la producción agrícola está basada en recursos genéticos nativos propios del Perú. El 95% de la ganadería recurre a los pastores naturales nativos y el 99% de la industria forestal emplea bosques y especies nativas. La diversidad biológica constituye una fuente importante de sustento directo y ocupación para gran parte de la población. Tiene vital importancia para la cultura, la ciencia y la tecnología, y presenta servicios ambientales esenciales para la fertilidad de los suelos, la descontaminación de los aires y el abastecimiento de agua en su territorio, inclusive también del planeta. Muy bien, siguiente punto, segundo punto, diversidad genética. La diversidad genética comprende la variación de los genes dentro de las plantas, animales y microorganismos. El Perú posee una alta diversidad genética porque es uno de los centros mundiales más importantes de recursos genéticos de plantas y animales. Es el primer país en variedad de papa, ajíes, maíz, aproximadamente 36 especies, granos andinos, tubérculos y raíces andinas. Tiene un importante número de especies de frutas, 650.
curcubitáceas, los zapallos, ¿ok? Curcubitáceas, los que son los zapallos. Plantas medicinales, también tenemos ornamentales y plantas alimenticias, 787 especies aproximadamente. Posee 128 especies de plantas nativas domésticas con, en este caso, centenares de variedad y además la forma de silvestres de estas plantas. Hey, campeones, compren, nuestro país, en este caso, tiene o posee, son propias de él, 128 especies de plantas nativas domésticas con centenares de variedades y además las formas silvestres de esas plantas, cerca de 150 especies silvestres de papa y 15 de tomate. De los 4 cultivos más importantes para la alimentación humana en el mundo, trigo, arroz, papa y maíz, el Perú posee o es poseedor de la alta diversidad genética de 2 de ellos, la papa y el maíz. Ojo con ese dato. Tiene 4.400 especies de plantas nativas de uso conocido, destacado las de propiedades alimenticias, 782, medicinales, 1.300, ornamentales, 1.600, entre otras de cualidades tintoreas, o sea que sirven para pintar ciertas prendas, aromáticas y cosméticas. Posee 5 formas de animales domésticos: la alpaca, de forma doméstica de la vicuña, bueno, su nombre científico, la lama vicugna, ese es su nombre científico; la llama, forma doméstica del guanaco, la lama guanicoe, que es su nombre científico; el cuy, ¿cuántos conocen el cuy? Forma doméstica del poroncoy, el nombre científico, Cavia etchudi; el pato criollo, forma doméstica del pato amazónico, tenemos como su nombre científico del pato amazónico, Cairina moschata. Muy bien, vamos al tercer punto, ¿les parece? Diversidad de especies. Expresa la variedad o riquezas de especies dentro de una región, por ejemplo, el número de aves del Perú. El Perú posee muy alta diversidad de especies, no obstante que muchos de los registros están incompletos o fragmentados. Los microorganismos como los virus, bacterias, algas unicelulares, protozoarios, hongos, briofitas, los organismos del suelo y del fondo marino han sido muy poco estudiados. En la flora se calcula unas 25.000 especies, el 10% del total mundial, de la cual un 30% son endémicas, o sea, propias de nuestro país. Es el quinto país en el mundo en número de especies. Primero en número de especies de plantas de propiedades conocidas y utilizadas por la población, 4.400 especies, y primero en especies domésticas nativas, 128. En cuanto a la fauna, es el primero en peces, cerca de 2.000 especies de agua marina, de agua marina continental específicamente. El 10% del total mundial. ¿Te das cuenta lo rico que es nuestro país? Bueno, somos el segundo en aves, 1.736 especies, el tercero en anfibios, 332 especies, el tercero en mamíferos con 460 especies, el quinto en reptiles con 365 especies. El Perú es uno de los países más importantes en especies endémicas, con al menos 6.288. de las que 5.528 pertenecen a la flora y 760 a la fauna. Nuestro país es un país megadiverso. Muy bien, veamos otro punto más, diversidad del ecosistema. Vamos a ver cuáles son los ecosistemas o qué tipos de ecosistemas tenemos en nuestro país. Se refiere a los diferentes tipos de hábitats, comunidades, paisajes y procesos ecológicos, cuyos límites son generalmente difíciles de definir debido a la gradualidad con la que los ecosistemas se encadenan unos a otros. El Perú posee 84 zonas de vida y 17 transicionales de las 104 existentes en el mundo, 8 provincias biogeográficas y 3 grandes cuencas hidrográficas que contienen 12.200 o 201 lagos, 12.201 lagos, wow. Y en este caso lagunas,
Tenemos 1007 ríos, así como 3044 glaciares. ¡Wow! Los ecosistemas que comprenden los extensos arenales costeños, las gélidas punas, la alta diversidad de las vertientes orientales y frondosas selvas amazónicas constituyen los habitantes naturales de las diferentes especies de flora y fauna silvestre. Ojo, haciendo acá una aclaración, me detengo un momento. Recuerda que los ecosistemas son, vamos a comprender como la relación que tienen los seres bióticos y abióticos. ¿Recuerdas, no? ¿Quiénes son los seres bióticos, profesor? Los que tienen vida. Los abióticos, los seres inertes o sin vida. Pero recuerda que los seres abióticos y bióticos se relacionan entre sí. Y esa relación que tienen es el ecosistema. O se da dentro de un ecosistema. Diversidad cultural. La diversidad cultural también se puede considerar parte de la diversidad biológica si se toma en cuenta que las diferentes culturas vivas aprovechan selectivamente los recursos y, ojo, reproducen algunos de ellos artificialmente. Se considera que muchas de las culturas tradicionales han logrado adaptarse al medio en el que se sustentan sus culturas. El Perú posee una alta diversidad cultural. Cuenta con 14 familias lingüísticas y al menos 44 étnicas distintas, de las que 42 se encuentran en la Amazonía. Estos pueblos indígenas poseen conocimientos importantes respecto a uso y propiedades de especies, diversidad de recursos genéticos y la técnica de su manejo. Por ejemplo, en una hectárea de cultivo tradicional de papas en el altiplano del Titicaca es posible encontrar hasta 3 especies de papa y 10 variedades. Esto es más que todas las especies y variedad que se cultiva en América del Norte. Solo allí al lado del Titicaca, ¿te das cuenta? Ahora, mira, no solamente es el español, no solamente es el inglés. El Perú cuenta con aproximadamente, pues, más de 40... Tenemos 14 familias lingüísticas de ellas. ¿Dónde está tu quechua? ¿Dónde está tu aymara? Recuérdalo. Muy bien, continuamos. Ya pasamos al último punto y terminamos con esto: diversidad y responsabilidad. Por su alta diversidad biológica, el Perú es considerado uno de los 10 países de megadiversidad. Ojo, megadiversidad en el mundo, junto con el Brasil, Colombia, Zaire, Madagascar, México y China, entre otros. Además, es uno de los centros más importantes de recursos genéticos, conocidos como centros de Vavilov a escala mundial, por el alto número de especies domésticas originarias. Esta realidad implica una alta responsabilidad. Este es un análisis que cuantifica los endemismos de un país, determinando así la responsabilidad exclusiva de la supervivencia de dichas especies. Este enfoque depende de la calidad de información y tiene como limitación el hecho que áreas o países más grandes tienen generalmente mayor responsabilidad y pueden ignorar especies que se contribuyen más allá de los límites nacionales. La investigación y el desarrollo de posibilidades económicas basándose en la diversidad biológica deberían, en consecuencia, convertirse en alguna de las preocupaciones prioritarias del ámbito nacional. Y cierro y termino con esto, estimado estudiante. La investigación y el desarrollo de posibilidades económicas basada en la diversidad biológica debería, ojo, en consecuencia, convertirse en algunas de las preocupaciones prioritarias del ámbito nacional. Acabas de conocer un poco más acerca de tu país, acabas de conocer un poco más acerca de la megadiversidad que tenemos, ya sea en especies, flora, fauna, ecosistemas, genéticamente hablando también. Muy bien, estimado estudiante, toma en cuenta lo que hoy has aprendido y comprendido. Fuerte abrazo, cuídense, nos vemos en un podcast más, El Maestro en Casa.